Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast No Soy Nerd. Como cada semana le doy la bienvenida a mis compañeros Yvette López y Bruno Flores que hoy están aquí con nosotros. Y pues como saben, aquí tratamos de convertirnos en verdaderos no nerds. Y justamente hoy tenemos un tema pues que está muy de moda, justamente porque andamos en esas fechas de cada 4 años en los que todo el mundo se reúne para ver lo que es el Mundial de Fútbol, donde todos muchos países de todo el mundo se entusiasman, se llenan de alegría, se llenan de emoción por ver a su selección, a sus jugadores, pues ir a competir tratando de traerse el campeonato mundial, ¿no? Así que pues hoy, uniéndonos a esta fiesta, pues vamos a hablar un poquito de fútbol y ciencia. Así que chicos, bienvenidos. ¿Cómo empezamos esta Muchas gracias, charla? Beto, muchas gracias. Gracias, gracias. Oye, Beto, pero ¿Qué me pasó? engañaste. Me ¿Por qué? dijiste que íbamos a hablar, porque me dijiste de un evento que es cada 4 años, y pues Ajá. yo pensé que íbamos a hablar de la medalla Fields, pero bueno, Beto, está bien, vamos a hablar de También, fútbol. también podemos hablar de ella, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué también cada 4 años? Sí, 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 sí. El evento también, ¿no? Pero es que no Pero, es tan popular. ¿Qué es eso, Bruno? O sea, ¿qué es eso? Es Estamos que hablando de a ver fútbol, o sea, eh, pregúntale fútbol. a cualquier mortal así, oye, ¿sabes quién va a ganar la medalla este año? Y pues todos Fields, oh, no, no, no. te El van a quedar, debate en los ¿de qué estás hablando, Bruno? bares. Sí, no, no. Sí, No, es la seguramente es comidilla, es algo que la... se habla en todos los bares, ¿no? Del mundo ahí. Claro, Ándale, así claro. que Una discusión normal con es tus amigos. como, es para romper el hielo. Sí. Oh, sí, la medalla Phil, sí. Oye, ¿Quién es tu favorito? ¿Quién crees que gane? Sí, Argentina. te pareció un fraude el año pasado? Ah, sí, 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 sí. No, pero Pero hablemos hablemos de de fútbol. fútbol y por qué en este tema vamos a sacar, por ejemplo, desde la historia de el balón de caucho, El ese baloncito. caucho Eh, que dato Veracruz, Beto, perdón, Dato pero dato Veracruz. Tiene que Veracruz ser. Tú échalo, Bruno, tú tiene que échalo. ser Veracruz. Dilo, ¿De dónde dilo. creen que viene el hule, el caucho, con lo que se hacen los balones de fútbol? La historia, el árbol, el origen, es De del la sur de Arabia Saudita. Veracruz. El sur de No, Veracruz. no, Ah, ¿cómo, claro, cómo porque va a ser? para los que no sepan, pues el caucho se extrae de ahí, ¿no? Es un derivado. A ver, Bruno, cuéntanos ese proceso. De De dónde hecho, sale ese caucho? ¿Cómo se llama ese eh, árbol? ¿Qué proceso se sigue? Cuéntanos. es muy interesante el árbol del hule. Principalmente se cultiva en lo que son zonas tropicales. De hecho, yo tuve la oportunidad aquí en Veracruz de ir a una zona que se encuentra por Córdoba, donde se le hacen al árbol, le hacen unas pequeñas hendiduras donde se va como extrayendo ese caucho de manera líquida y se va depositando en un vasito. Hule, Y ese ahí, hule. ajá, ese hule. Entonces ahí ya posteriormente ya se puede llevar a cabo un proceso. Ahora, esta es la base. Actualmente los balones ya se están haciendo con otro tipo de materiales, nanotecnología y todo esto. Todos podemos recordar como el Yabulán y Ya son más fancies. Uf, sí, esos balones esos son mis de temas. ciertos mundiales que de repente Que, tienen una aerodinámica diferente, el que fueron efecto es... hasta polémicos, ¿no? De que es que ¿por qué el balón hizo eso? Sí, 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 Eso no sí, hace un sí. balón de fútbol. ¿Qué pasó ahí? Claro, pero a grandes rasgos, el origen del juego de pelota que luego se transformaría, no, realmente no se transformaría en fútbol. Las reglas del fútbol vienen de Inglaterra, pero el balón, el material con el que está hecho ese balón, es de Veracruz. Del cuatro veces heroico, no, del cuatro veces heroico puerto, no, del estado de Veracruz. El Del del estado de puerto, ¿no? Veracruz. Lo hicieron en el puerto. Dato curioso, ¿no? Dato Bruno, me estás curioso. diciendo que el Yabulani fue hecho en Veracruz, así, tal Sí, cual, ¿no? casi, casi. El, Inspirado en Veracruz, el sí. abuelo del Bueno, Yabulani. sí, inspirado, ¿no? Porque El también abuelo, el ahorita abuelo. ya el caucho también proviene de mucho de Sí, ya. polimerización, pero por petróleo derivados. Sí, no, pero curiosamente ya por ejemplo, el proceso lo que hacen con el caucho lo que hacen con el azufre. Ah, el vulcanizado. El vulcanizado ya Ujú. se hacía con ciertas plantas, pero claro, no Sí, alcanzaba niveles sí, industriales. O sea, eso dije obviamente exactamente, no, es cierto. pero ya se hacía. O sea,
también que no nos salgan con que no tenemos tecnología de punta aquí en En México Veracruz. en esos años. Y En curiosamente, Veracruz. en Veracruz. Específicamente en Veracruz. Sí, en el sur, la cultura olmeca. Por eso se llama olmeca. Ol de oli, de hule, y meca de cabeza. Entonces, No, compartimos no parte es con meca Tabasco. de que sean mecos, ¿no? Es meca de No, no, cabeza. no, de cabeza, de cabeza. Perfecto, sí, De va cabeza. muy bien aclarado. Qué loco, Y ¿no? bueno, y ahora ya podemos hablar Pues de lo ya que pues, acontece. podemos empezar a ir hablando del balón un poquito, ¿no? Por ejemplo, la geometría que tiene esa geometría, la más, pues la original, ¿no? Esas formas, esa geometría que tiene, no sé si alguna vez lo han visto, pero se ve que tiene 20, bueno, si han visto un balón de los que siempre vienen de colores, ¿no? Negro con blanco, que tienen los Ajá, hexágonos, Ajá, que se compone de los 20 hexágonos, ¿no? Y los 12, y 12 pentágonos negros, los 20 blancos, que eran los hexágonos, y los 20 pentágonos negros, ¿no? Y es, ese balón es el de supercampeones. ándale, o sea, justamente la referencia para acordarle de los supercampeones que está ahí, ese baloncito. Que según la que historia dice que la empresa que lo diseñó de esa manera fue justamente Adidas, allá por los años 60. Y no sé si sabían, pero pues se le dio pues el nombre que obtuvo, ¿no? Y la geometría que se le dio, pues fue en honor al primer satélite comercial que se utilizó para las telecomunicaciones, el Tesla. No sé si sabían ese dato ese curioso. dato no está bueno. Y ¿Sabes qué me aparte, el Ajá. Telstar fue el que se utilizó en México, ¿no? En el Mundial de México. ¿Cuál? ¿Perdón? El Telstar fue el... Sí, estoy muy seguro, sí. El Telstar fue el Ujú, que se usó en el Mundial de México en los 70s. exactamente. Y sí, seguramente se le dio ese nombre porque el diseño era muy similar. O sea, de hecho, si toman un valor mire, bueno, esa geometría que tiene, pues se puede derivar, por ejemplo, de un icosaedro, ¿no? De un Ajá. icosaedro esférico con ciertos planos haces cortes en los planos del icosaedro y obtienes esa geometría, ¿no? Obtienes esa combinación de hexágonos y pentágonos. Que pues a los que les gusta la geometría, ¿no? Ya sabiendo que aquí hay varios nerds por aquí, pues no se puede, esa combinación pues se da justamente por el hecho de que en un plano pues sí podemos acomodar muchos hexágonos, ¿no? Pero para que coincida y se pueda cerrar esa forma que tiene, pues se tienen que agregar figuras geométricas de menores caras para que se pueda formar lo que es y cerrar completamente la esfera basada en pentágonos y hexágonos, ¿no? No, por eso no podemos poner únicamente hexágonos, tiene que ver con los ángulos que se forman a la hora de combinar. Algunos pentágonos. A la hora de combinar los hexágonos, pues si juntamos sus caras, pues da un círculo, ¿no? Entonces, pues no, por eso no podría coincidir. Pero al poner los pentágonos, pues ya nos da. Podemos formar la esfera con la que tenemos, que usamos, se Ah, usa para sí. jugar fútbol. Curiosamente parecida a los fulerenos, ¿no? Esas estructuras de Exacto. carbono. Que Ándale. es que es chistoso, ¿no? Como muchas veces, pues vaya, uno piensa que las estructuras geométricas atómicas, por ejemplo, o micro, Ujú. del mundo nano, no tuvieran relación o acomodos y de repente resulta que un balón de fútbol fue la manera didáctica de explicar cómo era eso. No quiere decir que sea un único tipo de fulereno, De porque hecho, hay de hay distintos uno que tamaños, pero justamente sí sí, o le, sea, sí le llamaban futboleno, ¿no? el futboleno, de Según hecho, recuerdo, que hay por la uno. estructura, ajá. Para que no sepa qué son los fulerenos y todo esto, pues son estructuras de carbono que justamente tienen esa forma, ¿no? Forman como Baloncitos. baloncitos. Entonces están átomos de carbono unidos unos con otros, y van formando Pseudoesferas esa figurita. o cuasi Entonces, esferas. ajá. Ajá. Y entonces hay quienes más pequeñas y más grandes, ¿no? Y justamente unas son los fulerenos y había una variante que eran los futbolenos. Porque tal cual era como un baloncito de fútbol a nivel nanométrico. Seguramente lo descubrieron en Alemania, en Francia, ¿no? Por allá, Eso sí en no los sé. países, en los países que les gusta mucho el fútbol. En Italia, claro, sí. Eso sí, no sé. No, tú, Bruno, que sabes más de. Fíjate que es buen dato, La verdad, a ver, descubrimiento del fulereno, del futboleno. Del futbolero. Pues yo lo dejé, yo descubrí un material, le ponía un nombre medio azteca, sí. No mucho. Oh, maya. Ya saben, así, así son los Fíjate, descubrimientos de no, acá.
pero sí, de hecho dice aquí que fue descubierto en la Universidad de Sussex, Ah, pues sí. en Reino Unido. Básicamente tiene todo el sentido, ¿no? Y si es la También sí, también cuna, los ingleses sí, o en la sea, si allá Champions, es, ajá, si allá es en la la cuna del Premier. fútbol, pues no se me hace Sí. loco La verdad que yo que... al ver una estructura así, igual le veo algo similar. Pues que sí. O sea, estás acostumbrado a ver el balón de fútbol clásico que tenemos, ¿no? Entonces, pues sí da. Por ejemplo, si Bruno descubriera una estructura como cuasi esférica, le pondría algo relacionado con el hule, ¿no? Una O no, con voleibol Veracruz. Algo o con con Veracruz. Gruz. Sí, ya El estoy, Olmoquén o algo así. sí, Ándale. si descubre un elemento se llamaría el Veracruzanonion. Veracruzano. O el Onium, ¿no? Veracruz Onium. Sí, Veracruzanium. Sí, ¿Qué? básicamente. Qué buen nombre. Pero No, bueno, pero hay muchísima ciencia detrás del fútbol, sí, muchísima. y dato curioso, primera vez que se transmite el fútbol a color fue en México 70. De hecho, el Mundial Entonces, México 70 es un parteaguas de los mundiales modernos ajá. a los mundiales anteriores. También esto de las presentaciones como con artistas grandes, que pues recordamos todo Sudáfrica y Shakira, todo eso empezó también en México la transmisión a color, en México también los balones, el Telstar, Adidas, a partir de ahí empezó a querer siempre sacar un diseño exclusivo para el Mundial porque vio que cuando sacaba un balón, todo el mundo quería comprar ese balón, porque pues dijo, Marketing. el marketing a todo lo que da. Dinero, toma mi dinero, porque Yo de chiquito sí quería ser el niño que llegaba con su Yabulani, aunque sea del Tianguis, no me importa, con mi Que Yabulani del sea. Tianguis. Con que diera el gatazo con eso. O sea, ya el Exactamente, pero serías. tirón. si llegaba el otro niño con el original, ahí sí Ya me te hacía cohibías. chiquito, te cohibía, No, te pero aplicaba hasta de me llevo mi balón. eso que mencionas es interesante, ¿no? Que México también ha sido pionero en algunas cosillas ahí. Unos datos curiosos de aportes que ha dado México. Sí, Y justamente lo Sí, de de hecho, la televisión a color es todo un show, ¿no? También que tiene que ver con parte del desarrollo, también fue parte de trabajo de un mexicano. Que justamente en algún momento hablamos de eso, de desarrollo de televisión a color, de que si bien Camarena no fue el inventor tal cual, pero su trabajo contribuyó en todo esto, ¿no? Entonces, pues también ahí está, talento mexicano en todas partes. Pero vamos a empezar, ¿qué datos nos traen? Justamente detrás de toda esa ciencia que hay detrás del fútbol, que a veces pensamos que, pues, es que es un deporte, ¿no? El deporte no está fuera de... Pero pues todo, la ciencia está de todos lados, ¿no? ¿Qué podemos pues hablar de Pues todo yo, esto? yo quiero hablar de un tema, hablando, ya que tocamos esto de los balones y Va, de la diferencia de pentágonos, hexágonos y todo esto que lo que involucra en la aerodinámica. Yo quiero tocar un tema de aerodinámica, claro. porque sí, todos hemos visto un tiro de chanfle, ¿no? Que o le pega con media punta, etcétera, no sé, y el balón se mueve para izquierda o para derecha. Este efecto se llama efecto Magnus para todos nuestros oyentes. El efecto Magnus es cuando a un cuerpo que está inmerso en un fluido en movimiento, tú le otorgas una rotación sobre su propio eje. Esa rotación va a tener un efecto de movimiento en la trayectoria final para este objeto. Es decir, si está girando para la izquierda, pues en la trayectoria final va a estar desviándose también para la izquierda. Y esto aplica para todos los cuerpos esféricos en casi todos los deportes, desde golf hasta El ping tenis, pong, hasta... exacto, en el ping pong es también muy importante con los famosos chops para darle un efecto poderoso. el Pero bueno, boliche. el boliche también. Bueno, el boliche también tiene más que ver con la fricción. Porque hay efecto Magnus, pero también con coeficiente de Bueno, fricción. Pero sí, sí, de hecho sí. o sea, me estás diciendo, Jebet, que sin efecto Magnus no habría gol olímpico. Ese gol tan bonito Exactamente, que se da de la exactamente. tiro de esquina, no habría gol olímpico. Exactamente. Sin efecto Magnus no habría efecto, digo, gol olímpico. Una de las bellezas Ah, perdón, pero ahí hay dos factores. No, Ajá. hay efecto Magnus y un portero pendejo. Ah, no, perdón. Y un tercero. Y un tirador de esquina chido. Que sí le salga. que le sepa dar el efecto, ¿no? Que le Y sepan bueno, cortar. Y también que justamente la Ujú. geometría de hexágonos y pentágonos, esto ayudaba mucho al efecto Magnus, porque también tiene que ver con la rugosidad de nuestro balón. Pero dato curioso es que justamente en el 2006, en el Mundial del 2006,
Adidas dejó de hacer balones con hexágonos. Él decidió arriesgarse a usar como paneles un poco ovalados, estilo, bueno, perdón por lo que voy a decir, pero la figura es así tal cual, es como una toalla femenina higiénica. Entonces, estos son 14 paneles que se acomodan para otorgar un grado de redondez mayor, lo cual Adidas hizo sus estudios en túneles de viento, obviamente privados y de gran costo, ya saben, y sector privado. Y con esto ya decidieron sacarlo al mercado. Este balón fue de los mejores en parámetros de aerodinámica y de peso. Pero lamentablemente después viene el Yabulani, ¿no? El El de Jabulani, Sudáfrica. Ese sí lo recuerdan la el mayoría. El fabuloso Mundial de Jabulani. Sudáfrica fue muy sonado. Yo recuerdo que hasta tenía mi álbum en el 2010 y todo esto. Sí, Y el Fíjate, Yabulani también arriesga en la geometría, arriesga un poco porque además de usar, en vez de usar 14 paneles, este usa solo 8 paneles, que también es como un poco ovalado, pero hacia tres lados. O sea, en vez de solo tener como una geometría con dos polos, este lo hace con tres polos. Como un triángulo, pero ovalado. Vaya. Y y bueno, si recuerdan, este balón tuvo mucha polémica. No sé si se acuerdan que muchos jugadores se quejaban. sí, se quejaban de que era incontrolable. Y no solo, Exactamente. y otra característica también del Mundial de Sudáfrica fueron las bubucelas, ¿no? Ah, sí, Esas también las cosas pupuselas. que sonaban muchísimo y ya, fue de esas aportaciones de Sudáfrica. Actualmente yo Mundialazo creo que muchos también. entendemos esa referencia. Sí, claro, las pupuselas. Otro tema interesante que me parece del fútbol es precisamente todo lo que se hace en inversión de tecnología, tanto de calzado como de ropa. ¿Cuántas veces no estamos acostumbrados a que muchas veces cuando lanzan un producto utilicen alguna estrella o alguna figura y, por ejemplo, algún avance con respecto a los textiles en los equipos de ciertas ligas o los zapatos? Y una aportación me parece mucho es el Dry Fit, no sé si se Sí, el acuerdan. Dry Fit, toda la tecnología de Dry Fit, ¿no? O Android sea, Y todo lo que se ropa. tiene que hacer, ajá, que es precisamente el motivo por el cual tu amigo de dominguero use playeras de fútbol que se secan y que no, con la cual a pesar de que sudes bastante no se note, también tiene que ver con todas esas aportaciones. Regularmente han sido con sus playeras del Real Madrid, del Barcelona, actualmente de México, ya lo tenemos. Pero es como que otra de esas partes que se relacionan mucho con el desarrollo de nuevas tecnologías, así es, impulsado de cierta manera por el marketing, pero pues también, o sea, es otro como enlace ahí entre la ciencia de los materiales así es, y ahí el la fútbol. ciencia de materiales presente. Toda esa Es que parte está presente en de todo. los textiles en los deportes, o sea, desde el fútbol sobre todo está ahí, ¿no? Claro, pero pues también se aplica en otros deportes, ¿no? Todo lo del graffiti y demás estuvo en varios. O sea, es lo que se puede llegar a hacer, el que tener materiales que te permiten pues, la comodidad, sobre todo la base de la transpiración. Seguramente quienes ha podido pues ya tener una de esas playeras, ha jugado con ellas y siente la diferencia, aunque muchos pues, las compran y las guardan, ¿no? Como A un menos que recuerdo, seas, porque es muy a original menos y que todo. seas, Pudiente. perdón por lo que voy a decir, a menos que seas un A- FIFA, ¿no? a- El FIFA sí lo utiliza Esto es un FIFA. toda la semana. A menos de que la ¿Qué? utilices como ropa formal, ¿no? Como para la ropa de la Anda, vestimenta para las citas y todo. ándale, vas a sacar tu playera del Real Madrid, pero de gala. Pero de gala. Ah, claro, porque sí. Porque es para que, es que es el plan, ¿no? Si estás nervioso en tu cita, con esa no se nota que estás sudando. Es para que no se vea. Exactamente. Pero, ¿sabes algo? Yo sí usaría la playera de México, esta nueva, la blanca con rojo, para una cita. Está mamalona, 10 de 10, ¿eh? Sí, está chida. Es así. Y ¿sabes qué otro tema se me hace muy interesante? Todavía no se va a ver hasta los octavos o las siguientes fases, pero Ujú. yo me acuerdo mucho cuando muy interesante y conozcas más, eran revistas serias, eran buenas revistas todavía,
y tuvieron uno o dos especiales de fútbol precisamente. Y hubo algo que para mí me hizo un clic. No sé si se acuerdan, en el Mundial, me parece que fue Alemania 2006, Ajá. estaba Oliver Kahn todavía, y justamente antes de hacer el cambio perdón, estaban en el segundo tiempo extra en ese momento, y entonces resulta que ya, pues ya se había acabado el partido, y justo antes de acabar el partido, cambian de portero. Y ustedes dirán, Bruno, ¿y eso qué Ah, sí, tiene es que ver cierto, con es la cierto. ciencia y todo esto y que no sé qué? Bueno, resulta que habían entrenado a este portero para Ujú. precisamente tener la lectura de los jugadores contrarios. Y eso, amigos, es la magia de la estadística y las matemáticas. Tienes a un cuate nerd que está viendo todos los cochinos partidos, anotando todos los datos y que al final pueden hacer la diferencia para que tu equipo gane. ¿Qué fue lo que pasó? Y lo más interesante que en ese mundial me acuerdo mucho que decía la nota que le dieron un papelito al portero. Creo que era Lehmann en ese momento, le dan un papelito. Y ya de repente ven que iba a tirar creo que era contra Argentina en ese momento. No me acuerdo exactamente, pero era un juego importante. Ujú. Entonces, ese papelito tenía las claves de todos los jugadores, de todos los posibles tiradores de Argentina en ese momento. Y decía, si este jugador se detiene tantito, va a tirar hacia tal lado. Entonces te tienes que lanzar hacia ese lado. Este jugador, si corre rápido, te tienes que lanzar a este otro lado. Y así sucesivamente. De tal manera que de los 5 penales él paró prácticamente 3 o 4. O sea, y eso porque no tenía datos de uno o dos jugadores, o también fallan, Sí, sí, también hay datos pero, atípicos, ¿no? ajá, pero esa cuestión, Pero yo sí, dije, ah, la bestia, o sea, de algo sirve todo este tipo de estadísticas. Claro que Y sí. otro dato curioso también que mencionaban en esta revista es que estadísticamente hablando, bueno, es matemática a grandes rasgos. Es imposible, o sea, físicamente es imposible que un portero pueda parar un penal. ah, ok, Físicamente es ok. O sea, imposible. sí, sí, ya te entendí. ¿Por qué? Físicamente es Dice, imposible o poco, sería ajá, poco probable, físicamente, ¿no? así decía, no, decía, físicamente es imposible que un portero pueda parar. Y sacaba sus argumentos, decía, bueno, suponiendo que la velocidad de reacción entre la relación ojo con las piernas tiene que ver con la dirección hacia donde va el balón y todo esto. Decía, si tienes un buen tirador y este tirador apunta justamente a una de las esquinas, de las 4 esquinas de la portería, es físicamente imposible que un portero pueda alcanzar esas distancias sin adivinar. A eso es a lo que se refería. Mm, Y decía al final, sin embargo, pasa. Y otro comentario interesante que me pareció de esta revista fue que decía que de todos los tiros de penal, el gran porcentaje se hacían al centro. Y decía, bueno, ¿por qué entonces los porteros se tiran a los lados? Decía que era porque mm, tenemos una sensación inherente de que si nos quedamos quietos a la hora de un penal, pues sentimos que no hacemos nada. Entonces, por lo tanto, tenemos que tirarnos como que a un lado, aunque estadísticamente lo recomendable es quédate quieto. Eso es lo que recomendaba. Se me hizo como de esos datos así matemáticos, físicos que dices, órale, está locochón como todo esto se relaciona y se involucra. ¿En serio eso decía Bruno? Sí, 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 sí. O Porque sea, ahí sí me hace un poco dímelo. de ruido, así como para abrir un debate. Ajá, Porque, vaya, o sea, todo es muy sonado, es muy popular el dilema de la segunda puerta. Si tienes tres puertas, escoges una, si cambias o te quedas. ajá, O sea, estadísticamente tú de 33% subes a creo que 42,5% si cambias de puerta. ajá. Entonces, Ujú. pues yo pienso lo mismo, lo relaciono un poco con los porteros. Si te quedas quieto, pues tienes un cierto porcentaje, ¿no? Y estás cubriendo ese Un porcentaje. 33. Ajá. Ajá. Y es como los tiros de penales también son porcentajes, pues también está regido por la estadística. Entonces, si tú decides moverte,
pues ya estás incrementando al menos un poco ese porcentaje. No sé cuánto, o sea, no tendría que ser un cálculo serio. Estaría interesante hacer. Que quién sabe a quién le sirve ese cálculo, Sí, pero está interesante, ¿no? O no sé que ustedes qué yo piensan. creo Digo, que, yo sí creo que a varias personas varios directivos del fútbol estarían interesados en tener todo ese banco de datos, porque realmente sí está compuesto tanto de factores psicológicos, factores estadísticos, eso sí. Sí, tu y yo, incertidumbre es muy alta. sí, no, totalmente, y más en este tipo de partidos que definen, eh, pues, cuestiones económicas muy, muy, muy grandes. Me recuerda también mucho por ejemplo, un deporte que es muy de números, pues es el béisbol, Ah, la película de... de Moneyball. Ajá, Moneyball. Sí, 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 sí. O sea, ese tipo de detalles que tú dices, bueno, yo digo que todo lo que sea estadística, matemáticas, bien llevado y aplicado y relacionado y sobre todo pensaría digerido para que la gente lo comprenda, al menos en ese ámbito, pues yo creo que sí podría ser una gran diferencia. Sí. Ahora, no sé hasta qué punto se estarían de acuerdo o iría conforme a los estatutos de los reglamentos. No sé si... Que sería como contar cartas en Las Vegas, Beto, ¿estás diciendo que sería como hacer trampa? Bueno, que Pues la no, película es de que... Moneyball, de hecho, sí lo penan. O sea, que ya hacer estadística no está bien visto en los juegos de béisbol. Que tiene que ser, o sea, que tiene que ser instintivo y deportivo. O sea, ¿cómo decirlo? Sí, que sea Es que, espontáneo. porque como dices, seguramente aportaría mucho, ¿no? Y funcionaría muy bien. Y ese ejemplo que dices del portero, pues puede... Ahí está una evidencia de ello, ¿no? Pero sí me preguntaría hasta qué punto porque no estoy seguro que no es la primera persona que se le ocurre decir que se puede hacer esto, ¿no? O alguien que, o sea, hay personas que se dedican a todo esto, pero hay estadística y pues no creo que sea el primero que lo haya sugerido, pero no sé, como te digo, no sé hasta qué punto pueda ser tomado como si fuera, pues quizá no trampa, pero sí jugar con un poco de ventaja, ¿no? Como que tendrías que tener tu propio analista cada equipo, tu propio estadístico, y que fuera también una parte la competencia en el campo y otra parte la competencia de quién es el mejor Que, estadista. que estaría bien, ¿no? O sea, que ya Sería, existe un deporte de que sea físico y mental. O sea, ajá. que estén compitiendo ambas partes. Yo De creo hecho, que eso sería un buen deporte. estaría entretenido. Bueno, ahorita que me mencionaron esto, me acordé de la serie esta de Sheldon Cooper, la Big Bang. de John Sheldon, Ok. que en un episodio le ayuda a su papá es entrenador de fútbol Sí, es americano, cierto. y en un Ajá. episodio Cierto. le ayuda a su papá con probabilidad y estadística, ¿no? Y empieza a ganar más partidos de lo habitual por todos los datos que le da. Y justamente también después a su abuela con la lotería y cosas como estas, ¿no? Que de hecho, pues, un dato curioso es que una persona en el mundo se ganó, si no me recuerdo, 2 o 3 veces la lotería usando probabilidad y estadística, ¿no? Y al final lo que hicieron fue que le prohibieron volver a A A ganar. participar. jugar. Porque, ¡Sas! porque ya había encontrado la manera pues de ganar, ¿no? De estar, sabía todo esto y supo cómo llegar más de una vez al premio. Entonces, no le hicieron nada, pues al final de cuentas no hay trampa No per está se. prohibido. Ajá, o sea, no está prohibido ni no hay una regla que te diga que no lo puedes usar, pero pues igual, pues ya no le conviene a quien, a quien organiza la lotería que alguien está adivinando. Que bueno, también analizar el fútbol de una manera científica a veces dicen, pues qué aburrido, ¿no? Ujú. Y como que algunas personas dicen, le quitan lo emocionante que la estadística le quita lo emocionante. Y pues un ejemplo claro fue justamente el penal Memo Ochoa contra Lewandowski, el paradón de Memo Ochoa, ¿Por qué? porque estadísticamente eso tenía que ser gol. Exacto, ¿Sí? Estadísticamente, porque Ochoa llevaba 30 penales sin parar. exacto. Entonces, y Lewandowski llevaba 12 penales Sin fallar. metidos, ajá, sin fallar. Aunque también estuvo interesante que gracias a la estadística, Lewandowski, pues se veía que siempre tiraba
tiros rasos a los lados. Nunca fue al centro, nunca fue hacia arriba, entonces igual y pudo haber pasado algo ahí de un papelito mágico como en el 2006, quién sabe. quién sabe. Pero pues ahí está. Sí, Pero o de que estuvo sea, emocionante y que todo es México que gritó. a veces es curioso cómo... Pues que hay, son muchos factores ya cuando estás ahí. O sea, puedes hacer números y todo, pero al final de cuentas siempre va a haber en algún momento, ¿no? O sea, puedes tener todos los números y todo, y puedes tener, este equipo no se equivoca, o se equivoca una vez de cada, que te gusta, cada 100, o sea, muy poquito. Tiene su jugador estrella que mete todos los goles. Y no sé, puede ser que en esa ocasión, dentro de, sea el mal día, ¿no? De que cae en la probabilidad, en el que no sale todo bien, el día en el que el Teisa se levantó mal, tuvo alguna pelea, algún problema psicológico y empezó, bueno, emocional y algo no le salió, se equivocó. O sea, son muchos factores que ya en el campo Ya, están en juego. ya, ya deja a Argentina y Arabia Saudita, por favor, Beto. O sea, de cada 100 enfrentamientos, tal vez uno le gane a Arabia Saudita y justo ese Y uno justo fue el pasó que en este pasó. mundial. Y Exacto. Sí, justamente cuando ganan le dan Rolls Royce a todos los jugadores. ¿es en serio? Sí, el regente de Arabia Saudita les dijo un Rolls Royce para todos los jugadores por haber ganado a Pues Argentina. muy probable. Ahí Pero, está. bueno, es que toma en cuenta que también Arabia Saudita, tal vez el Rolls Royce será como aquí un Suru, ¿no? Ah, Entonces fue como de, pues No para sé, todos. quizá. no, Bueno, pues entonces déjame voy para allá para ir por mi Suru, Bruno. pero Sí, bueno, pero pues aquí básicamente. ya aunque te dieran un suru, pues ya alguien lo Sí, ya tienes. que te den un coche, ya dices, Ya si órale. no, pues lo vendes, ya, no hay pedo. Oye, justamente ya hablando, bajando un poquito esto, pasando a otra cosa que también ha estado presente el desarrollo científico y que también ha impactado en el fútbol, pues es todo lo que tiene que ver con, pues, con el campo, ¿no? Con el césped, desde, sin entrar en la Ah, parte artificial, los céspedes naturales, que igual, no sé si sabían, pero pues ya toda la, ¿cómo les llaman? Las variedades de hierba que se utilizan en los campos, la mayoría ya son híbridos, o sea, ya no es tal y ya. cual el césped común y corriente que conocemos que está afuera en tu patio o en tu jardín, sino que ya son variedades híbridas que se han mejorado en el tiempo y que han permitido pues dar varias ventajas, ¿no? Inclusive como para seguridad para los futbolistas, ya que permite amortiguar más las caídas, permite ciertas cuestiones con la fricción, etcétera, y ha logrado, gracias a esto, pues reducir el número de lesiones, ¿no? Que tienen los jugadores, porque si han jugado fútbol cuando en un campo que es un tanto irregular o que a veces ni césped hay, ¿no? A veces en la tierra, pues ya han jugado así, pues se siente la diferencia, se siente diferente jugar ahí que jugar en un campo bien cuidado, con una textura bien definida. Entonces, pues también toda la ciencia ha impactado en eso, tanto que les ha ayudado a la seguridad de los jugadores, ha ayudado a la movilidad del balón en el campo, y pues gracias también a esto ha ayudado a que hoy tengamos esas jugadas alucinantes que luego vemos, ¿no? Esas carreras que luego se echan unos jugadores, esas movidas, como cuando mueven el balón, cuando lo deslizan en todo el campo, cuando meten goles que le mueven la cabeza a las personas, pues todo ha sumado, ¿no? No, por una parte, pues la tecnología en los balones y por otra parte también algo importante que es el campo, Es el que está en campo de todo, juego. ¿no? Desde el pastito que pisan, que ya es un césped especial, justamente, Ujú. ya es híbrido. Y Y y que se ha mantenido gracias a los fertilizantes y un montón de cosas que se han sí, puesto y que se ha mantenido ahí. Y pues por el otro lado están también los césped artificiales, ¿no? Que igual ha cambiado, ya no es el mismo césped de caucho duro, feo, que corrías y y te se te, quemaban las plantas de que los te pies, quema la aunque cama de los tuvieras pies. tenis, ¿no? Sí, te caías y de repente te das todo raspado y hasta calientito sentías del A tallón que te calientito, diste. calientito quemado, güey, así, ya ni tenías pilas. Así. Exacto. Y ahora, si en los más modernos, pues ya está en los modelos modernos, pero no, o sea, entre los modernos, pues ya vemos una diferencia clara, ¿no? Sí, eso sí. Entonces Eso sí. ahí tenemos otro aporte
En la parte esta artificial, pues gracias a otra vez la ciencia de materiales está ahí, así ha permitido todo esto, toda esa investigación en esa área. Y pues la parte del césped natural, pues toda la investigación en en la, ¿cómo se le llama? En la agroindustria y todo esto, ¿no? Sí, o sea, otra de Y las la tecnologías biotecnología. como muy interesantes es un poquito la de, no sé si ustedes se acuerdan, bueno, es que a mí, yo de chiquito le iba al Toluca. Bueno, le sigo yendo al Ah, Toluca. chulada. La Es que eres época de toluqueño. Cardoso, Sí, Vicente pues sí. Suárez, Exactamente, Sánchez. Vicente Sánchez, sí, 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 cierto. Sí, es como mi ídolo, ¿cómo le van a decir Que Suárez? Hernán Cristante. Vaya de Celaya. Este, yo me acuerdo que cuando era chiquito no había cámara Phantom. Y después, como en mi adolescencia, ya que tenía unos 14 15 años, empecé a ver la cámara Phantom que podía pausar el video, o sea, el jugador con el balón, y pues rotarlo alrededor de todo esto. Y pues esta tecnología sigue avanzando, ¿no? Y justamente estos últimos dos mundiales, el Mundial Rusia y el Mundial Qatar, empezaron a utilizar otra tecnología, ya no era la Phantom, empezaron a utilizar juntamente, bueno, empezaron a usar el VAR, que es el videoarbitraje de referencia, y el VAR ya utiliza una tecnología a partir de cámaras ópticas que pueden marcar planos a través de toda la cancha, y es justamente lo que le quitó los goles a Argentina, que el codito, que la uñita ya estaba pasando este plano tridimensional en el campo y Y ya, vámonos, valió. pelaste Messi, pelaste Lautaro. Y ahí es donde mucha gente dice que que, pues, que le ha quitado la emoción, un poco la emoción, ¿no? Pero la verdad es que pues, yo creo que no, porque ha sido una herramienta que ya se necesitaba, ¿no? ¿Cuántos mundiales, cuántos partidos no hubo que muchas injusticias por no poder tener una herramienta para revisar? ¿No creen? Pues no sé, ay, sí, no sé, mi cerebro está dividido. Pues yo Porque me sé, yo sí le voy a usar al VAR, estoy de acuerdo, en que usar la tecnología porque la tecnología es menos probable que se equivoque que un humano. ujú. Pero también sí le quita un poquito como esa emoción ya déjala correr, pinche profe. Nada, Bueno, nada. pinche árbitro. Eso pudo, si hubiera existido en el bar cuando Holanda cometió la injusticia cuando ¿cómo se llama? Ah, Ronnie no era penal. cuando no era Ah, penal, suya. Aquí, Hashtag no era aquí, penal. vas a tocar fibras sensibles, Beto. Por es eso que ¿Tú desarrollaron crees el que VAR. el VAR hizo hubiera falta salvado a el México? bar ahí. Ah, en ese, bueno, no sé si lo había salvado, pero al menos ese penal no se había cobrado. O sea, igual y todavía perdíamos, ¿no? Igual y todavía perdíamos, ¿no? Pero al menos ese penal no se hubiera metido, güey. Tienes toda la razón. O sea, no voy a decirte que, sí, ese penal ya hubiera estado seguro. No sé, no lo sé, pero al menos ese penal no se hubiera metido. Y Pero ahí, sí. ahora algo que se me olvidó decir, un dato interesante, hablando del césped del campo, es que últimamente la tendencia justamente en eso que les comentaba de evitar las lesiones y todo eso es hacer campos híbridos, ¿no? En el que se combinan fibras sintéticas con naturales. No sé si se han dado cuenta que ya muchos campos actualmente son muy verdes, o sea, un verde más intenso. Pues Eh, ahorita el de Qatar está Ujú. Y precioso verde. justamente mucho de eso es porque combinan las fibras sintéticas con las naturales. Entonces, esta combinación se ha logrado hacer en los nuevos céspedes pues, ayuda a evitar que se degrade fácilmente con las inclemencias del tiempo y demás, con el juego de los jugadores, Sí. eh, con el que van corriendo y demás. No sé si se acuerdan que yo recuerdo antes cuando había partidos que casi siempre estaban jugando y se veía que se alzaba tantito el pasto, se veían rayones, se O veían... salía el cacho de césped con tierra volando, ¿no? Hacia Ajá, atrás de era los muy, tachos. ándale, era muy común y ahora eso se ha reducido bastante y justamente, bueno, sigue ocurriendo, ¿no? Pero se ha reducido bastante justamente por estos híbridos que se han hecho y incluso ha aumentado también la amortiguación para las caídas, ¿no? Entonces, ahí sí, otro dato curioso, o sea, la Ya, combinación, cuando te caes, en vez de quemarte, ya resbalas. ándale, resbalas, ya no sientes tanto el daño. Y otra cuestión que también creo que es importante mencionar en cuanto, siguiendo esto de la seguridad, pues que en lo que también ha impactado la ciencia y gracias a la ciencia está muchas cosas es pues el avance en la medicina, ¿no? El avance en toda esta parte
de este, tanto en la parte Recuperación, médica, ajá. tanto en la fisioterapia también, el estudio en la fisioterapia y todo esto, porque pues si recuerdan hace 20 30 años había ciertas lesiones que ya eran recuperables, ¿no? Que básicamente tenían un jugador una lesión y ya era casi seguro que terminaba su carrera, ¿no? Hoy vemos lesiones muy feas, vemos esto, se quiebran huesos, se rompen tendones, etcétera, y vemos que muchos jugadores pueden volver después de cierto tiempo, de muchas operaciones, de mucha recuperación, de mucha terapia, pero pueden volver a continuar su vida como deportistas, ¿no? Y esa es otra parte importante que ha aportado la ciencia al fútbol. Muchas figuras que están actualmente pues han vuelto o no han terminado sus carreras prematuramente por alguna lesión, sino que han podido seguir adelante en, en su Ah, carrera. ahorita que mencionaste la medicina, Beto, recordé que también hubo un invento muy sonado que Ujú. justamente fue utilizado por el soccer y por el fútbol americano, que era una venda como para fisioterapia, pero inmediata, que se calentaba y se enfriaba solita y después se volvía un yeso, que era justamente como para tratar todo en solo menos de una hora, para que evitar la inflamación, para después, Para después tratarlo ya más en serio, ¿no? exactamente, sí, y que no evolucionara a algo peor. Y eso también trata el dolor, Sí, porque entonces, mientras te llevan al hospital, pues ya. Si te llevan ahí con todo el golpe, sí, hay todo eso también que se tiene, ¿no? Y es algo que no se detiene, porque de hecho, pues, si han visto ya los clubes serios, pues ya tienen a sus expertos, ¿no? Sus fisioterapeutas y demás. Y no se queda ahí, también hay personas que hacen investigación en cuanto a fisioterapia, ¿no? Al punto que está en debate toda los mecanismos, la metodología que se sigue cuando hay alguna lesión. Por ejemplo, sí, no se acuerdan que antes la tendencia era cuando había un golpe o algo, y que de hecho se sigue utilizando, ¿no? La parte de poner hielo rápidamente, de enfriar, los sprays para enfriar el golpe y demás. Cosa que sigue, ahora está en debate porque pues ya los fisioterapeutas dicen es que eso no se debe hacer, no debes poner hielo inmediatamente, no debes enfriar de golpe, pero cosa que se sigue utilizando. Entonces eso pues también ha permitido que siga evolucionando, siga cambiando y se siga velando de igual por la seguridad de los jugadores. Y es interesante también no olvidar que la fisioterapia también es una ciencia que va en aumento. y más hoy en el deporte, hay Más en muchos el, en médicos el- del deporte, más en el sí, deporte de alto rendimiento, ¿no? sí. Bueno, también para ir Es, cerrando también un poquito, ajá. hemos mencionado muchos temas de ciencia, pero si nos damos cuenta es casi el 80% está, bueno, 80 90% es gracias al sector privado. El sector privado es el que siempre le inyecta más dinero, Adidas, Nike, como lo quieran decir. Muchas marcas también, todas las marcas médicas del deporte también son las que le inyectan el dinero. Aunque este 90% sí está en ellos, realmente si vemos un trasfondo, toda la parte científica de estos materiales, de estos nuevos sistemas o mecanismos de reacciones químicas, etcétera, de materiales híbridos en el césped o entre naturales y poliméricos, pues todo esto sí se estudia, tal vez no con una aplicación directa, pero sí se estudia y gracias a todo este estudio que solo es científico, que no está tanto destinado a una aplicación deportiva, pues se puede llevar después a la industria privada y esta industria privada pues obviamente le inyecta más dinero, le inyecta más test, gracias a esto puede patentarse y recuperar su dinero. Vaya, así es el capitalismo, ¿no? Aunque también quiero mencionar que no todo, o sea, mencioné entre un 80 y 90% porque sí existen publicaciones de aplicaciones directas de la ciencia en el deporte. Y es muy curioso porque tienen 3.000 4.000 lectores o incluso 20.000 30.000 lectores, pero solo tienen una o dos citas. Entonces, el artículo que leí de aerodinámica que más tenía de comparación de balones y aplicado a hacer un nuevo balón, creo que tenía 20 21 citas. Entonces, está un poco dividida el campo, porque hay muchos lectores que se interesan, pero no hay muchos científicos que lo citen. Al menos en el campo puramente científico.
este de los journals, de hacer artículos, de peer review, todo esto. Pues sí. Entonces, Pues es que ahí también está, Fíjate, está ajá, curiosa las estadísticas, ¿no? Pero al final de cuentas, como dices, muchas bases salieron también de la parte de la ciencia que se sí, hace en la parte pública, ¿no? O sea, sí está, ya cuando llegas y, por ejemplo, estás trabajando en algún material que quieres desarrollar, no sé, un textil y todo eso, por lo general, pues tratas de enfocarte en eso. Si tienes buenos resultados, tratas de, los que se hacen ese desarrollo tratan de patentar y obviamente irse con alguna empresa para estar porque ya vas directamente a una aplicación. Sin embargo, pues ellos mismos se basaron en estudios previos, en publicaciones previas, en desarrollos que se hicieron, quizá en una investigación básica, ¿no? Quizá, como dices, no destinado 100% a esa aplicación, pero pues que empezaron a hacer el desarrollo, entonces todo, creo que todo va de la mano, ¿no? Ahí está. Pero ahora obviamente cuando ya tenemos una aplicación potencial y si tenemos un buen producto, pues vende. va a vender y va a irse hacia otro lado, ¿no? Y es difícil que tal cual como es las publicaciones, porque pues en lo general, pues si ven potencial en algo, directamente te jala, ¿no? Por ejemplo, dice que es un diseño de un nuevo balón, si tienes un diseño muy bueno que de todo esto, pues más que alguien te cite, una empresa te va a jalar, ¿no? Y te va a decir, yo Sí, quiero más bien eso, yo creo que sí. quiero eso, vente para acá, ¿no? Y No es como que, puedes tener una cita en tu trabajo que publicaste, ¿no? Pero pues tú ya te fuiste a hacer el desarrollo ya como tal del producto a otro lado, ¿no? sí, sí, ya Y te si, jalaron, ¿no? Ya trabajas en Nike, y vive la si no opción. patentaste, pues nada más publicaste tu trabajo sin patentarlo, pues ya lo hiciste público y pues ya alguien lo puede usar Ya y, bailaste. y puede invitarte o no a colaborar. Así Eso es sí. esto. ¿Qué ibas a decir, Bruno? Perdón, te interrumpí. no, es que se me hizo muy interesante lo que mencionó Javed con respecto a las publicaciones y todo esto. Y Ujú. dije, bueno, ¿cuántos artículos de investigación puede haber en Science Direct, por ejemplo, que estén relacionados con fútbol o con el soccer que lo pudieran poner en inglés? Entonces estoy viendo que hay 27.888 resultados, de los cuales artículos de investigación hay 16.000. O sea, hay bastante tipo de estudios de diferentes cosas relacionados directamente con lo que nosotros conocemos como fútbol o los de Estados Unidos como soccer. Mm, Pero además busqué también resultados como fútbol y me doy ujú, cuenta de que hay muchas universidades de Inglaterra, de Japón, que precisamente, Así. pues sí, le dicen fútbol y ahí tenemos 50 y tantos mil resultados. Entonces, se me hace interesante y yo creo que igual y por morbo, por curiosidad, tratar de leer unos tres artículos, ver qué información tienen, de qué hablan, los más citados a lo mejor. Y yo creo que también es una parte interesante de cuáles son tal vez las tendencias en el fútbol. Por ejemplo, no sé si nos vamos a ir, ¿qué opinan de que ahora haya más tecnología como el VAR, por ejemplo? ¿Qué tanto impacta realmente en los equipos? Cuestiones por el estilo. Yo entré un poquito a leer los artículos de los, al menos de los más citados. Yo mencionaba estos de un poquito más aplicados a física y química, materiales, aerodinámica, etcétera, ¿no? Pero los más citados son o de psicología o de medicina. Estos dos son como siempre los dos más presentes. Ajá. Sea, porque sí, es muy interesante analizar el alto rendimiento y el estado psicológico de un atleta. Entonces, o también todo lo de medicina es sumamente impresionante, ¿no? ¿Cómo es que un atleta puede despertarse a las 5 dormirse a las 4 de la mañana ujú. y solo descansar una hora y seguir siendo súper productivo, ¿no? Es un monstruo, es una máquina. Entonces, obviamente hay muchos estudios que sí les interesan. Otra parte que tampoco mencionamos, ¿no? La parte de la investigación en nutrición, en alimentación, que quizá no se publique tal cual como dirigido 100% a eso, pero sí en general a atletas de alto rendimiento. También es un área que está muy presente en cualquier deporte, ¿no? Y el fútbol no es la excepción. Pues de cualquier equipo serio y con interés en sus jugadores, pues tiene que llevar toda esta parte de una buena
eh, una buena base en cuanto a nutrición y todo esto, ¿no? Porque Una si gran no, dieta. una buena dieta. Porque si no, luego pasa como... No recuerdo el nombre de este jugador. En alguna ocasión, cuando te hice un video sobre esto, lo mencioné. No recuerdo el nombre, pero la cuestión es que este jugador quiso experimentar con una de estas dietas que salen ahí. Recordemos que todos somos humanos y no por tener fama, dinero o todo esto, somos exentos de tener ideas un poco irracionales y caer en embustes. Y esta persona pues se tragó la cuestión de estas dietas milagrosas que muchos gurús promueven, ¿no? Y de todo esto. Y esta persona pues entonces empezó a querer jugar con una de estas dietas de las que te basas en comer una sola cosa durante cierto tiempo, según para limpiar tu cuerpo, limpiar tu espíritu y conectarte con algo superior. Y pues la cuestión es que terminó con varios problemas. Entonces, bajó su rendimiento, se puso en riesgo su salud y demás, ¿no? También por no hacer caso a sus directivos y a los que le llevan su plan, ¿no? De alimentación. Entonces, pues ahí, por eso es importante y también está esa área en la que se cuida la alimentación también de los jugadores y se ponen ciertas reglas para evitar que caigan en esto. Ahí nada más, un dato curioso. Tanto. Así es. Pues listo. ¿Quieren, no sé si tengan Digo, alguna... Ajá. ajá. Ya no te escuché, Bruno. So- Solamente iba a agregar, yo creo que ya para terminar perdón, Beto, ya solo iba a agregar que para terminar así como que no quiere decir que haya muchas cosas que podamos aplicar en el fútbol de llanero en el cual juguemos o nuestra liga de escuela, pero sí hay, por ejemplo, estoy viendo que hay algunos artículos, por ejemplo, de ergonomía, por ejemplo, la técnica adecuada para pegarle un balón. O sea, tal vez son ciertas cosas que se vayan mucho a lo específico, ¿no? Pero en futbolistas de alto rendimiento que tienen que hacer el mismo movimiento, no sé, 1000 veces al día o 10.000 veces, pues sí es muy importante la técnica. Entonces, yo sí creo que mucho de la tendencia científica tecnológica va también enfocado a la ergonomía, al en inglés le dirían el performance de cada uno de los jugadores. Ujú, Y sí, ahora que lo pienso, eh, un entrenador como tal, un director técnico de un equipo de fútbol, sí pensaría que requiere un equipo multidisciplinario y de entre todo ese equipo multidisciplinario agregaría expertos en área de materiales, en área de psicología, medicina, etcétera, etcétera, precisamente para tratar de optimizar y de hacer que el desempeño de los jugadores sea el mejor. En Hashtag pocas Real, palabras, inviten a sus amiguitos nerds and- a los and- partidos para que los vean, analicen y se darán cuenta de que tal vez les pueden ayudar en algo. ándale, hashtag Real Madrid, contrátame. Así es, pues es que no está peleado, ¿no? Y justamente muchas veces es que se cree o se tiene la idea que el fútbol pues, no tiene nada interesante o que el fútbol no es para nerds, ¿no? Cuántas, que esos estereotipos tontos que la gente luego se hacen en el tiempo, cuando pues en realidad nada está peleado con nada, ¿no? Y también detrás de los deportes, detrás de todo esto, pues hay también toda una ciencia, no sé qué creer que está afuera. Hay que ir a un equipo para darse cuenta que, como dice Bruno, hay todo un equipo multidisciplinario, ¿no? Hay personas expertas en fisioterapia, hay propios médicos, tiene que haber psicólogos, no nada más es, voy a tener como en tu equipo de barrio, ¿no? No nada más vamos a a juntar a los que juegan bien y punto, ¿no? Tiene que haber preparadores físicos, tiene que haber todo esto, ¿no? Para que las cosas salgan y los deportistas tengan el nivel que necesitan. Pero algo como que dices, Bruno, como todo en la literatura que podemos encontrar, las mejores formas de pegar a un balón, la velocidad que se necesita, todo esto, si bien quizás no es como que con leerla ya te vuelves experto, porque cosas que los que tienen talento en el fútbol, pues ni siquiera tienen que leerlo porque intuitivamente o ya saben se les da natural. Pero pues a los que no, de todas maneras, o que ya lo sepas y demás, leerlo, conocerlo, pues sí te puede ayudar
un poquito, ¿no? De hecho, dentro de las recomendaciones que hay o lo que pueden encontrar de información al respecto, siempre se dice que conocer la ciencia que hay detrás, tener nociones de cómo funciona la aerodinámica, tener nociones de cómo, bueno, todo lo que tiene que ver con la física, de las leyes de Newton y todo esto, pues al final de cuentas te da una idea como para entender mejor qué está pasando, ¿no? Y es también divertido eh, estar así, ¿no? Y eso no te va a volver un nerd, ¿no? Pero sí te va a ayudar un poquito a mejorar tu nivel, quizá más Te rápido puede de ayudar lo te puede ayudar a ganar un partido, un, a de- un ganar partido, un partido un partido. decisivo. Exacto. A menos Sí, sí, porque que no sepa jugar. la preparación es de todo, ¿no? De hecho, esas estadísticas que dicen la diferencia entre un futbolista profesional y un futbolista promedio, ¿no? Porque son varios factores, tanto físicamente como mentalmente, tienen que llevar todo un proceso de preparación, ¿no? Y por eso los futbolistas de alto rendimiento bajo presión, pues siguen funcionando, siguen manteniendo, bueno, no al 100% siempre, pero tienen mayor, ¿cómo se dice? Mayor, Concentración. mayor concentración, tienen mayor resistencia, tienen mayor estabilidad respecto a la presión que están recibiendo, ¿no? A la hora de estar compitiendo. Entonces, todo eso es importante, cosa que alguien común pues no tienes, ¿no? Muchas veces te caes, estás jugando fútbol y te bloqueas mentalmente y ya las cosas no funcionan como deberían, ¿no? Entonces eso es importante también y saberlo, conocerlo, aprender de ello, pues siempre aporta y nos ayuda. Y eso no quiere decir que vas a dejar de disfrutar el fútbol, o sea, te vas a seguir emocionando igual y vas a hacer todo, pero no está de más ahí, Es correcto. Puede ser un nerd y también un FIFAs al mismo tiempo. exacto, un Y nerd de bueno, un eso FIFAs. involucra todo lo demás, ¿no? O sea, puede ser un golfista, un nerd, Todo lo que Un quieras. FIFA nerd. un Ese, otaku, ese, un un cómics. otaku, todo lo que quieras puede ser, ¿no? Porque esa superioridad que me da mucha risa a algunas personas, ¿no? De que, que yo soy químico y, mira, este tonto se emocionan por un partido de fútbol. Eso es payaso. O sea, seguramente el güey que está gritando ahí gol Sí, no. tiene tres doctorados y tú apenas tienes una licenciatura y crees saber algo, ¿no? Del mundo, ¿no? O sea, Así es. eso es una tontería, pero en fin, Entre paréntesis, no es nada contra los químicos. sí, no hay nada contra los químicos aquí. Es un ejemplo nada más. Había dicho un nano, ¿no? Porque yo creo que en mi carrera habíamos los nanos y muchos de que estaban en la carrera veían a los demás ir a jugar fútbol y era como de, ay, mira, esos chavos están jugando fútbol. Y así como de, yo no juego porque soy más inteligente, ¿no? Y es como de, no digas, ¿cómo va el meme de Mary Jane? No digas mamadas, No digas Mary mamadas, Jane. Mary Jane. Exacto. Pero en fin, Para creo cerrar, que para solo cerrar, queremos decir que chingue a su madre Argentina y el América. Ah, ya, bien, 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 bien. qué dolido sonó eso, Ivette. No, yo amo a Messi, pero sí me dolió. Todo fue ¿Y culpa para qué de, digo que no? ¿Para todo qué fue digo que culpa no? del director técnico de México. Maldito, ¿por qué sacó a Chucky? ¿Por qué? Pero ¿Cómo? bueno, Llevet, no te Ese es preocupes, todos lo otro, sabemos. ese es Si otro Messi debate. hubiera aceptado seguir en el España, sí, si Messi hubiera aceptado seguir en España, si hubiera aceptado la nacionalidad española, esa selección española le hubiera dado como 3 mundiales. eso sí, Es pero, verdad. pero qué chingue su madre la gente. Sí, No Y, es cierto, y el, América no, porque ¿qué tal si alguien nos sigue y le va a América? y el director técnico ellos, sí. Él jugó a perder, entonces ellos lo entenderán. No, porque, espérame, un americanista de Hueso Colorado diría, ódiame más. Eso es lo que Ándale. diría, eso es lo que diría. No se ofendería. sería, sería Eso es una, lo que diría. sería una alabanza para él, entonces no. Una sí. Tienes razón. Es que Bruno está dolido porque tú le ibas a los tiburones, ¿no, Bruno? Y ya murieron. Sí, no, estamos preparándonos todavía. Sí, Vamos con ¿Ya? todo. ¿Va el regreso? Sí, es que después de la temporada de oro 61, 62 y 62, 63, nada ha sido igual. Pero Ya bueno, nada, es igual, pero bueno, ahí vamos.
Ah, vamos, ahí vamos, ahí vamos. Pues listo. Disculpe usted, don Tuzo del Pachuca, Actual campeón, aclarando. actual campeón, y donde está la Universidad del Fútbol, de hecho, ¿no? Ajá, Aquí en México. la universidad del fútbol. Es verdad. Estaría Pachuca. locochón. Imagínate dar clases en la Universidad del Fútbol, Beto. No sé, piénsalo. Ahí conociendo a los que van con sueños y esperanzas para querer llegar a primera división. Pues sí, de Y hecho el que Chucky quizá, Lozano es egresado del Pachuca, ¿no? creo que sí. Imagínate dándole clases al Chucky Lozano. No sé, Beto. Al próximo Chucky Lozano. Al pro- Ándale. ¿Sí? Sería interesante. Bueno, pues ya nos aventamos una hora casi en este capítulo, así que vamos cerrando. Yo creo que es interesante y pues ya platicando un poquito aquí sobre fútbol. La intención pues era sobre todo esta, ¿no? Dar a conocer que no, el ser alguien de ciencia pues no quiere decir que estés lejos de los deportes, ¿no? Y también conocer un poquito de qué hay detrás del fútbol, qué ciencia hay detrás, ¿no? Dar datos curiosos y sobre todo que despierten la curiosidad de quienes nos escuchan para que quieran leer un poquito más, ver de qué estamos hablando, ¿no? Sé que si algo de aquí se les hizo raro o no sabían qué era, pues que vayan, que investiguen, que vean un poquito qué cosas más hay por ahí sobre el fútbol y la ciencia, ¿no? Entonces, pues nada, a seguir Sí, disfrutando de lo que resta del mundial. Y no dejen de ser críticos después del mundial sobre todo lo que ha hecho Qatar con las polémicas que hay detrás de todo este mundial. No dejen de ser críticos con eso, es necesario. Y pues nada, no sé, Jebet, ¿quieres cerrar? pues a mí me pueden encontrar como Jared López en todas las redes sociales. También iba a decir algo, pero ya se me olvidó. Entonces, puede seguir Bruno, a ver si me acuerdo ahorita. Yo solamente quería decir que hay una frase popular, mente sana en cuerpo sano. Y es precisamente hacerlo el complemento. O sea, no quiere decir que porque solamente hagas lectura de libros o eso, pues eso es el único camino. De hecho, luego vamos a hablar de neurogénesis y todos los beneficios que precisamente trae el deporte con respecto al estudio, al cerebro y esto, pero ya lo iremos tocando en sesiones posteriores, tal vez en el Así No Soy es. Nerd Mundialista. BRFH Exacto. 89, síganos por ahí. Así es correcto. El deporte siempre es bueno y siempre está ahí y tiene muchas ventajas. A mí me pueden encontrar en todas las redes como AMD Scientist. Y pues también no olviden seguirnos en nuestra página de Facebook, de Instagram y de YouTube. También ahí de lo que es del podcast. No soy Nerd Podcast. Ahí estamos en todas las redes. Y pues no olviden escucharnos en todas las plataformas digitales de podcast. Ahí estamos también presentes. Así que pues muchas gracias. Entonces nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Bye bye.